aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos. Hoy tenemos una invitada muy especial y también con ella traemos muchísimas novedades. Bueno, como sabéis, hoy va a ser un directo pues un poco distinto a lo que solemos hacer, también para aportar un poco de frescura a este tipo de dinámicas. Y hoy vamos a hacer una tier list. Hice solamente una tier list en este canal, ya creo que la viste en su día, que era la de, bueno, de cuáles sean para mí los mejores estilos o los peores. Vale. Pero básicamente vamos a valorar cuáles son para nosotros las cosas que más cuestan de dibujar, seamos principiantes o profesionales, ¿vale? Porque siempre habrán cositas por ahí que odiamos bastante. Y es que ya como sabréis, llevamos prácticamente como medio año o así. Siempre os voy diciendo de que estamos haciendo muchas cosas, pero parece que se aclipa y porque nunca os termino de decir el que es. Pero el primer gran cambio que voy a anunciar aquí es de que Aida, gracias a Dios, se nos une al equipo. ¿Esto quiere decir que saldrá en todos los vídeos? No, lo que sí que es verdad es que nos va a ayudar mucho, sobre todo en el tema de dibujo. Luego también es verdad que el proyecto que aún no podemos desvelar, estamos preparándolo entre ella y yo también, es decir, estaremos los dos juntos. Así que nada, esta pues sin vender un poco la sorpresita que os quería dar. Así que bueno, también esto nos va a permitir no solamente aportar más valor y más calidad al contenido, sino también pues más cantidad. Y dicho esto, vamos a empezar, ¿no? Creo que ya hemos hecho mucha chapa. Vale, vamos a empezar. Como ya sabéis, como he comentado antes, vamos a hacer una tier list de las cosas que son para mí o para Aida más o menos complicadas de hacer. Y empezamos duro, porque empezamos con la teoría del color. Yo cuando empecé a dibujar, siempre dibujaba en cómic, al final lo hacía todo en blanco y negro, y no hacía mucho color, y le tenía mucho reparo y también le tenía mucha manía al color. Pero es como lo típico, hay mucha gente que se le da muy bien desde el principio y gente que lo odia mucho. Yo creo que aprender es sencillo, pero luego con el tiempo era como que en algún momento lo iba olvidando. Yo lo pondría en normal, es decir, ni lo pondría muy fácil porque no es fácil tampoco aprenderlo, pero tampoco Sí. complicado, ¿no? No lo sé. Normal, quiero decir, también debe haber niveles, si ya empiezas a pintar. Va, normal. Normal, va. Vamos con el siguiente, dobleces y telas. Y yo aquí creo que será un poco un popular opinion, y ahora creo que no estás de acuerdo conmigo. No. Pero yo diría fácil. ¿Complicado? Sí, para mí sí. O sea, aquí, en complicado cuesta aprender. Es que yo realmente me parece más fácil que la teoría del color. No. A mí creo que personalmente nunca me ha costado demasiado hacer las arrugas de la ropa, pero sí que es complicado diferenciar bien el material, sobre todo si lo haces con línea. Yo pondría normal. Lo pones en normal, va, ni tú ni yo. Ni en Va. complicado ni en muy fácil, en normal. Hacemos una media, normal. Sí. ¿Qué es más difícil, la teoría del color o dobleces y telas? Yo creo que... Dobleces es más difícil. Sí, Vale. yo creo también, sí. Vale, siguiente, mechas. Hostia, y yo aquí pondría Wow. lo odio. Yo me acuerdo en juegos de móvil que alguna vez tenía que trabajar y hacer algún tipo de cosas así por el estilo. Como me costaba, era horrible, ¿eh? Yo creo que hay más gente que no le gusta dibujarlos que le guste dibujarlos. Muy difícil. No, muy difícil aún con práctica, que no me decido. Sí, yo creo que... Yo lo pondría aquí. Sí. Vamos al siguiente. Mira, justamente estamos hablando antes de esto. Iluminación y sombras. A mí me gusta mucho sombrear, me encanta, pero yo aún así lo pondría muy difícil aún con práctica. Realmente una gran iluminación que sepa hacer un buen efecto 3D, Sí. incluso aún siendo profesional, creo que siempre te va a costar. Es Ya. decir, no hay año que pase que dices, ostras, la iluminación la he mejorado un poco. Porque no solamente dependes de la teoría, ahí sí que entra pues muchas cosas, entra pues anatomía, entra volumen, entra de todo. Yo lo pondría muy difícil, si no luego lo vamos tocando. Aquí. Vamos al siguiente, ¿qué es el siguiente? Paisajes naturales. Lo mismo que el color. Y yo empecé siempre, con mucha gente del chat, dibujando solamente personajes, con el típico fondo blanco, el típico efecto así medio gráfico y demás. Y luego me acuerdo que con el concept art empecé a dibujar fondos. Y es una cosa que yo la pondría en complicado, cuesta aprender, porque hay una barrera muy grande cuando empiezas porque dices, buah, pasas de un personaje que es como algo muy concreto a de golpe un paisaje que tienes que reinar todo el lienzo de cosas. Y agobia mucho. Por eso yo lo pondría ni en normal, porque no es fácil ni mucho menos, pero tampoco lo pondría en muy difícil muy aún con difícil práctica. no. Yo lo pondría también en complicado, honestamente. Vale, pues lo ponemos aquí, va. Así tenemos un poco Venga, todo va. repartido. Vamos con el siguiente, que son ruedas y elipses. What the fuck? En perspectiva, o sea, hostia, qué concreto. Qué ¿no? específico. Sí, nunca me lo había planteado, porque es muy concreto. Lo he hecho en mi vida. Pero es complicado de narices. Yo creo que es complicado, cuesta aprender. Es complicado porque tiene perspectiva, es una forma como una redonda que creo que es pues complicada de dibujar siempre. Sí. Pero yo creo que también, sobre todo en digital, con las herramientas que tienes y demás, Si no, una grit y para tu casa. y a tomar por saco. O sea, lo pondría en normal, o sea, aquí, ¿no? Normal. Vamos con el siguiente. Interiores. Sí. Pasamos al siguiente. O sea, yo he tenido que hacer, Aida no tanto creo, pero yo en mi caso, para sobre todo videojuegos de móvil, he tenido que hacer muchos interiores, muchos muebles y muchas cosas así. Buah, sí. Y sobre todo isométricos, madre de Dios, qué dolor de cabeza. Hacer perspectiva, sobre todo cuando es isométrica, luego renderizarlo. Mira, no quiero ni recordarlo, tengo trauma de eso.
No, ni de coña. ¿Lo ponemos en dónde? Lo ponemos en... Si te dedicas a esto... Lo odio. Déjame ponerlo aquí, por favor, te lo pido. Lo pongo en muy difícil, aún con práctica, pero el siguiente de cómo dibujar edificios lo pongo en Para obvio. arriba, sí. Siguiente. Hacemos así, creo que estamos todos de acuerdo. O sea, ¿a quién le gusta dibujar edificios? Lo siento, yo no podría. Encima es complicado de narices. Aunque sepas hacerlo y tengas práctica haciéndolo. Edificios para dibujos súper terminados, ilustraciones, nos estamos refiriendo a eso, ¿no? Porque en Story y estas cosas, se hace una cosita rápida y ya tienes un edificio. Claro, pero me refiero, rollo, si quieres dibujar un edificio como tal, sea cartoon, porque hay cosas que a veces dices, bueno, realistas cuestan mucho, pero en Es una cartoon... mierda. Vamos con escorzos. Pero si hablamos de un escorzo más o menos normal, típico que nos podemos encontrar en la vida real, yo lo pondría en complicado, cuesta aprender, seguramente de los más complicados dentro de esta franja, pero no creo que sea súper difícil aún con práctica. O sea, yo lo pondría por detrás de paisajes. Sí, estoy de acuerdo. Vamos con el siguiente, vamos con expresiones. Yo aquí, un popular opinion. Yo creo que una muy buena expresión y hacer una cosa muy expresiva es complicado, pero hacer expresiones como tal es fácil. ¿Puedes volver a repetir? Es decir, llegar al top 1% de artistas que son más expresivos es muy complicado, pero lo que es aprender a dibujar expresiones en un nivel normal, Sí. creo que es fácil. Luego también hay gente que te diría lo contrario. Pero yo creo que expresiones como tal, la teoría de expresiones es fácil. O puede ser normal. Vale, vamos a la siguiente, que son perspectivas básicas. Básica, o sea, lo que es perspectiva básica es muy fácil, ¿vale? Sí. Estamos hablando de un punto de fuga y no dibujar algo con perspectiva, sino la teoría de la perspectiva básica. Yo creo que más con Photoshop, incluso herramientas como las de Clip Studios, que es pan comido, ¿no? En No lo tradicional, veo. pereza. Sí, es que sería Pero más no eso. es difícil, es pereza. Exacto, sería más que no es tan complicado, es más pereza. Sí, ¿no? Luego, composición. Yo te diría que la composición es complicado, cuesta aprender, o incluso si quieres hacerte experto, es muy difícil aún con práctica. Y lo pondría encima de todo. Tanto de mecas, iluminación, sombreado e interiores. Y yo creo que es el infravalorado de la lista. De estos que dices, es importante, sé que es importante, pero bueno, más o menos... No. Es complicado de narices. Vamos con vehículos. Los odio. Es complicado. De hecho, incluso pondría por delante de los edificios. Yo también, ¿eh? Vamos con el metal. Yo lo que diría sería complicado, cuesta aprender. Es decir, creo que no es una cosa que tengas que tampoco masterizar. Es decir, cuando lo aprendes, pues ya está, lo tienes. Pero al principio sí que es complicado hacerlo bien. Es decir, de no solamente hacer metal, sino hacer unos buenos reflejos. De que si tienes que hacer, por ejemplo, me lo invento, una textura de una umbrera, digamos, de una armadura, yo creo que hacerlo realista y bien es complicado. Yo pondría en complicado, cuesta aprender, pero pondría por detrás de paisajes. Sí, como el más sencillo de todos. Sí, de la dentro de lista, esta dentro de complicado. Exacto. Vale, vamos al siguiente. Hemos hablado del metal y vamos con el vidrio. Vidrio. El vidrio parece más complicado que el metal. Porque el vidrio, a comparación del metal, es un reflejo parecido al metal, pero encima que es translúcido. Yo lo pondría en complicado por encima de escorzos. Lo más complicado dentro del catálogo de complicado cuesta aprender. El más fácil del muy difícil. No, yo lo pondría en muy difícil, pero por detrás de interior. Estoy de acuerdo contigo. Yo creo que lo pondría aquí. Claro, más difícil que paisajes naturales. No. Bueno, Ya, no sé. O ponemos aquí. Lo ponemos en complicado, cuesta aprender más que el metal. venga, va. Vamos al siguiente. Ahora tenemos el de... Line art. Line art. Este va a dar de qué hablar. Yo personalmente, yo lo pondría en muy fácil, pero porque sí que creo que sin tirar muchas flores, porque yo, por ejemplo, hay cosas que no me cuesta nada hacerlas y otras que me cuestan un montón, y quizá pues soy lo contrario. Yo creo que el trazo sí que es de esas cosas que, desgraciadamente, es como que o naces o no naces. Luego puedes masterizarlo mucho y hacer un gran liner. ¿Saber hacer line art? Yo sabía, sí. Pero no como yo quería. A Yo ver, lo pondría en normal. Nosotros hablamos del típico dibujo y dices, guau, qué liner. ¿Qué line art? No un dibujo que digas, está muy bien el dibujo y me gusta mucho la línea. No, que digas, buah, es que este Ya. artista lo sigo por la línea. Uno de los vídeos que tiene más visitas en mi canal es el de cómo hacer un buen liner. Así que supongo que este tiene muchas visitas también es porque a mucha gente le preocupa porque le cuesta hacerlo. Así que no lo sé. Lo ponemos en normal. Aquí, Sí. yo lo creo. veo bien, Sí. normal. Vamos al siguiente, tenemos anatomía masculina. Es decir, yo creo que la anatomía, sea la que sea, es de esas cosas de que siempre os lo he dicho Ya va arriba. en mentorías, de que siempre se puede aprender más. Sí. Siempre. Sí. Yo creo que anatomía masculina no lo veo personalmente más complicado que interiores y cosas así, pero sí que lo veo una cosa que aunque seas profesional, siempre vas a poder aprender más. Yo la Sí. pondría personalmente aquí. Sí, teniendo en cuenta que no es básica, aquí no pone nada de básico y tal. Bueno, aquí me vamos a cuesta tener mucho. un poco de discusión. Yo la porque masculina no, es que me cuesta un montón. A mí me cuesta mucho menos más- la masculina que la femenina. Hombre, no. Son también mucho más agradables de dibujar, creo yo, porque son más dinámicas, más divertido. Creo que es más complicado pasar de dibujar hombres a mujeres
que no de dibujar mujeres a dibujar hombres. Y los músculos al final son los mismos, con la diferencia que el hombre no tiene como el extra de culo y el extra de tetas, porque es más complicado hacerlo sutil que no simplemente marcar los músculos y ya está. Sí, no tienes tantas referencias de un tema músculos y tal. Sí, es verdad eso. Vale, pues vamos al... Bueno, ponemos así pues anatomía femenina por delante de anatomía masculina, Lo ponemos así. A ver, segundo ojo. ¿Pero es más complicado que el metal, el vidrio, paisajes, escorzos? No. No. ¿Es más complicado que hacer expresiones que estén bien? Mira, hacemos una cosa. Ponemos expresiones aquí, lo subimos arriba. Lo vamos subiendo, ¿eh? Sí, vamos es a verdad, terminar odiándolo ya, de paso. Lo vamos subiendo cada vez más. Pero yo lo dejaría aquí y luego poner lo del segundo ojo, el más difícil dentro de la categoría normal. Vale, porque es algo que cuando eres Sí. principiante cuesta mucho, pero luego cuando lo aprendes a hacer tampoco es tan complicado, aunque a veces, dependiendo en qué dibujo, es como, joder, qué jodienda. Vamos al siguiente, caballos. Caballos. Random total. Yo lo pondría en complicado, honestamente. Sí. Complicado, muy difícil. No, a ver, no lo pondría en normal, Pero No. lo pondría quizá en justo detrás de paisajes, por encima de vidrio, metal, expresiones y demás. O por encima, ¿lo pondrías por encima de anatomía femenina y masculina? Sí. No tengo la información tan retenida que la anatomía. Me has convencido un poco, Sí, ¿no? Lo ponemos, mira, te hago caso, Aida, me lo has vendido bien. Lo Venga, dejamos va. por encima de anatomía femenina y masculina, por detrás de interiores, iluminación y sombras. Vamos al siguiente. Para mí, perros y Seguimos gatos, a los más difícil que un caballo. Un caballo tiene una silueta más icónica, digamos. Un caballo es un Por eso poco es más fácil, porque es más icónico. Por eso, el caballo, digo. Pero el perro no, porque es más complicado, porque la silueta tampoco es tan icónica. Ya. Incluso también depende del perro. No lo sé. Puedes tener un perro que sea extremadamente peludo. Sí que es puede verdad ser que yo movida. una vez he dibujado perros y a la mínima puede parecer otro animal. ¿A que sí? Ya, sí es verdad. Yo pondría que perros y gatos por delante de caballos, aquí. Vamos al siguiente. Árboles y flores. Yo diría que, a ver, ya para empezar, flores ¿Normal? no tiene nada que ver con árboles. Es decir, para mí las flores las pondría en fácil y árboles lo pondría mucho más arriba. Yo diría que dibujar árboles bien, dibujarlo bien, lo pondría por detrás de paisajes naturales y por encima de vidrio. De hecho, yo subí en su día el vídeo ese de cómo dibujar fondos y primero dar un buen árbol o una buena piedra o elementos así más individuales y luego ya hacer el paisaje. Yo no lo veo más complicado que hacer el paisaje en sí. No tendría No. sentido. No. También es verdad que un árbol, si lo sabes hacer bien, puedes falsearlo y que quede muy chulo. Pero yo lo pondría aquí. Yo creo que en complicado cuesta aprender. A la mitad de la tabla creo que está bastante bien ajustado. Nubes. A mí me cuestan, tío. Pero es otra vez, volvemos a lo mismo. Son formas A mí me cuestan. orgánicas y no tiene mucho... ¿Sí? Sí, a mí me cuesta. Pero yo si lo pongo en normal sí que lo voy a poner por detrás del line art y todo esto. O sea, me parece una falta de respeto Sí. poner las nubes por delante del line art. No, pero muy fácil, vale, si son sencillas, pero las nubes, ostras, curradas, no sé. Pero hacer una nube que quede fea, ostras, ya tienes Es que hacerla difícil. muy mal. Ya, es difícil, eso es verdad. O sea, que digas, ostras, este dibujo me falla por la nube, Ya. ¿sabes? Es como, ostras, ya tiene que estar muy mal dibujada. Sí, no. Vale, vamos con las manos. No voy a decir que las odie porque son muy bonitas y es lo que te da el gesto, pero ya las pondré muy difícil aún con práctica y lo pondría delante de todo. Yo siempre hago la típica de empezar a dibujar y lo último que me queda siempre para Las dibujar, manos. las manos. Siempre. Ostras. Y son importantísimas, importantísimas. Pero yo creo que las manos es como ya meme, enemigo número uno de los Ya. artistas. Yo creo que en este caso es que lo pondré muy difícil aún con práctica y adelante de todo, incluso por delante de composición. ¿Y complicado y cuesta aprender? Vale. No, que es muy complicado. No, yo lo pondría aquí. Pies. Pies en normal, ¿no? ¿Por qué normal pies? Unos buenos pies realmente tampoco son tan complicados. O sea, en plan, no tienen tanta movilidad como una mano, no son tan importantes, no suelen tampoco salir tanto en escena. Se pueden ocultar más. Lo ponemos en complicado y ya está. Yo pondría complicado cuesta aprender. Y dentro de aquí lo ponemos aquí delante del todo. Yo lo pondría por delante de paisajes, pero por detrás de escorzos. Gorras. Hostia, qué concreto, Para ¿no? la cara, tío. Gorras. Gorras. Pues oye, hay mucha gente que me ha escrito, diciendo un tutorial de gorras, porque a mucha gente le cuestan un montón. Pues si tienes una buena estructura base, Sí. A lo mejor lo difícil es ajustarlas a la cara, a la cabeza, Sí. las perspectivas, pero la gorra en sí, el objeto, ¿no? Sí. Porque creo que aquí se refiere al objeto. yo las gorras personalmente las pondría muy fácil. Vamos con el antepenúltimo, rostro. Yo lo pondría muy difícil aún con práctica. De hecho, me parece que es lo que siempre más vas a dibujar hasta que te vayas. Es decir, yo creo que esto lo pondría por delante incluso... Bueno, delante de manos no, pero por detrás de manos y por delante de composición. Más que nada porque rostros, ya a la mínima te pueden ir saliendo cosas, pero tú cambias un pequeño detalle del rostro
y te cambia la expresión y todo por completo. Claro, pero hablas en estilos, o sea, más estilizados. Cualquier estilo. Cabello. Tenemos en la penúltima. A mí, personalmente, el cabello me parece normal, el más complicado de normal. Yo creo que es lo típico, empiezas a dibujar y dices, mierda, es muy complicado. Pues empieza a hacer, pues así, lo típico, ¿no? Que todos hemos hecho, pues rayita, rayita, rayita. Luego hace el tío peinado rollo Goku, así con mechones enormes. Creo que a partir de ahí no es tan difícil. Pero creo que es de esas cosas de que en realismo te puedes ayudar mucho del detalle, de saber conjurar bien, pues eso, las sombras, las luces y ya está. Y luego en el cartoon, si tienes una buena silueta, no importa cómo hagas el pelo, importa más la silueta. Yo lo pondría en normal. Sí, el más difícil de normal, digamos, ¿no? Sí. Y vamos con el último, dibujo gestual. Yo lo pondría, me gusta mucho también hacerlo, creo que es muy bonito y creo que es como la parte romántica de la anatomía. Desde a mí me gusta siempre, por ejemplo, la mentoría de hoy que he hecho y también con Hataki, con mucha gente que he hecho mentorías, cuando hablo de anatomía, trato antes de hablar de la gestualidad que no de la anatomía. Porque creo que es antes más importante detectar un buen gesto que no simplemente hacer un buenos músculos y quedarte robotizado ahí parado, ¿sabes? Dicho esto, yo creo que el dibujo gestual es complicado aun con práctica, pero no el más complicado. Porque creo que viene más dado de la seguridad que tenga uno mismo con el trazo y el tiempo que lleva dibujando, que tanto de que tenga una teoría súper loca y demás, ¿sabes? Sí. Pero yo quizá lo pondría aquí. Muy difícil aún con práctica, pero creo que es más difícil aprender con el tiempo anatomía más concreta. No tienes que por qué ser un experto en anatomía para sacar cosas que realmente pueden estar interesantes. Sí. Pero por otra parte, cuanto más conocimientos de anatomía tengas, mejor te va a salir también. Efectivamente. Es que realmente el dibujo, a ver, el dibujo es complicado. Es un tema el dibujo, aprenderlo. Porque al final es un tema de tiempo, de paciencia. Y más ahora en la etapa donde estamos en la vida y en la sociedad que vivimos, en la que, bueno, todo es muy rápido. Es verdad que aprender a dibujar y a la vez tener una mentalidad muy dopamínica es muy incompatible, es complicado. Y ya te digo, aprender a dibujar bien es que toma tiempo. Y esto al final lo demuestra, ¿no? Que hay más cosas encima de la lista, incluso nosotros siendo profesionales, que no debajo.